Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Danmachi, ¿está mal ser el personaje principal de Horario? Bienvenido al sistema Taimon. Te ofrecemos nuestras más sinceras bendiciones, usuario. Como principiante, recibirás nuestra atención inicial, un único sorteo gratis con 5 estrellas garantizadas. Además, disfrutarás de un privilegio para principiantes. Un sorteo de estrategia garantizado, hasta 3 estrellas, hasta que termine tu fase de principiante. Además, si decides convertirte en jugador ahora, recibirás una dimensión de bolsillo para guardar tus objetos. También recibirás privilegios especiales de transmigración, que te permitirán experimentar lo que se siente ser el protagonista. ¿Qué te parece? ¿Te interesa unirte? El chico sentado frente a la computadora tomó una decisión y presionó el botón confirmar. En ese momento, su conciencia se congeló y un agujero negro apareció ante él, tragándolo por completo. En la habitación poco iluminada, la pantalla del ordenador aún brillaba, mostrando una línea de texto inquietante, como si hubiera atrapado a su próxima víctima. Bienvenido a unirse a nosotros. Capítulo 254. Experimento del Minotauro Raa. Un minotauro rugiente cargó contra Bell, agitándose salvajemente. Barra oblicua. Con un destello de su espada, la bestia de 2 metros de altura fue cortada limpiamente de la cabeza a los pies y la sangre salpicó el suelo. Bell sacó una conclusión en silencio. Falta el efecto frenético. Los monstruos en frenesí tienden a actuar con mayor imprudencia. El estado dura demasiado y elimina por completo cualquier control sobre su comportamiento. Después de varios experimentos, Bell abandonó la idea de inducir frenesí en los monstruos. Claro, se volvieron más agresivos, pero solo aumentaron su frecuencia de ataque dentro de los límites de su nivel actual. No hubo un salto explosivo en fuerza. Invocó a otro minotauro y lo contuvo con runas. Luego activó un conjunto diferente de runas para madurar su fuerza vital, comprimiéndola a la fuerza para maximizar su potencial y obtener un aumento temporal de poder. Muuu. Todo el cuerpo del minotauro se tiñó de un carmesí intenso. Incluso su pelaje y sus cuernos empezaron a mutar. Su aura se ha vuelto mucho más fuerte, cerca del nivel 2. Si bien no había alcanzado el nivel 3, el experimento confirmó que este método funcionaba. Al madurar a un monstruo, llevando artificialmente su fuerza vital hasta el límite, podía mejorar su fuerza temporalmente. Espera un segundo, este minotauro me parece familiar. Pelaje carmesí, cuernos rojo sangre, ¿no era esta la de la historia original? A la que los fans llamaban cariñosamente la waifu minotauro. Bell levantó una ceja. La mazmorra incorporó el concepto de reencarnación. Los seres reencarnados podían conservar recuerdos de sus batallas pasadas con los humanos. Las formas de vida recién nacidas tenían apariencia monstruosa, pero una inteligencia similar a la humana. Estos seres eran conocidos en la mazmorra como Xenos. Eran odiados tanto por los aventureros como por los monstruos de los pisos inferiores. ¿Reencarnación, eh? Entonces los monstruos tienen almas, y la mazmorra las recicla en los cuerpos de monstruos recién nacidos. Bell se frotó la barbilla, sumido en sus pensamientos. Esto va a ser un problema. Los monstruos que había matado reaparecieron ante él como Xenos. Solo imaginarlo fue suficiente para hacerlo gemir internamente. Para evitar eso, Bell grabó 3 runas en su espada. En ese momento, su percepción se hizo más lenta. El tiempo mismo pareció congelarse. Espada secreta, en ese silencio casi absoluto, Bell blandió su espada. El primer golpe fue su fundación. El segundo fue su gran avance. Suba Megaesi. Un corte en forma de cruz atravesó el aire, alterando las reglas del tiempo y el espacio. Parecía como si 2 espadas impactaran a la vez, cortando al minotauro mutante carmesí limpiamente por la mitad. Esto marcó otro salto adelante en la técnica de Bell.
Antes, lo único que podía hacer era un golpe perfecto, sincronizado con un espacio y un tiempo distorsionados. Ese fue el comienzo de Tsuba Megaeshi, posible solo después de abrazar la vida y la determinación de un verdadero espadachín. Pero el segundo golpe había ocurrido apenas unos días antes, fruto de la desesperación y una ansia abrumadora de poder. Fue ese deseo el que impulsó su técnica a nuevas alturas. Al comprender esto, Bell no reprimió su ansia de fuerza, pero sí puso límites a su propia ambición. El deseo desenfrenado no era el camino al progreso. Era la raíz de la arrogancia y la ruina. Mugir. El minotauro de color rojo no murió inmediatamente, pero ya había perdido su parte más crucial. Su color se desvaneció por completo. Bella sintió levemente al verlo. Un fragmento clave de su alma se ha derrumbado. Un alma en este estado ya no puede renacer como un Xenos. Momentos después, la vida del minotauro mutado se desvaneció. Bell dio un paso adelante y extrajo la piedra mágica de su cuerpo. Al retirar la piedra, el cadáver se desmoronó en un montón de ceniza blanca. Pero entre los pálidos restos, sus cuernos, de un rojo intenso, resaltaban con nitidez. Recogió los cuernos en su almacenamiento de 4 dimensiones y luego pasó a buscar el siguiente minotauro para probarlo. Después de realizar experimentos con 40 más, Bell llegó a una conclusión firme. Simplemente comprimir al máximo la fuerza vital de una criatura no garantizaba su máximo poder. El poder aún requería vitalidad para ser efectivo, por lo que la fuerza vital debía comprimirse solo hasta el punto en que la criatura pudiera seguir funcionando en combate. En otras palabras, había un umbral de compresión óptimo. Para extraer la máxima fuerza de un monstruo, Bell necesitaba limitar su vida útil solo dentro de ese rango máximo. Después de innumerables pruebas y refinamientos, finalmente lo logró. Creó un minotauro cuya piel entera se había vuelto de un rojo intenso y sus ojos estaban llenos de nada más que la voluntad de matar. Este no era de nivel 2. Era nivel 3. Un salto evolutivo completo más allá de los límites de la especie original. Este minotauro se había convertido en un monstruo de nivel superior. Bell sonrió satisfecho. Éxito. Esa palabra dio a todos sus esfuerzos la validación que esperaba. Mu. El minotauro mutado rugió furioso. Se empezaron a formar grietas en las ataduras que sujetaban su cuerpo. Bell no se sorprendió en lo más mínimo. Como era de esperar, hay una diferencia fundamental entre el nivel 2 y el nivel 3. La forma en que este luchó lo dejó claro. Incluso el minotauro más salvaje de nivel 2 no podía liberarse de sus ataduras, pero un nivel 3 tenía el poder puro para hacerlo. Su pelaje se ha endurecido y formado cerdas afiladas. Un mecanismo de defensa innato. Sus fibras musculares son más firmes y resistentes. No solo ha aumentado su defensa, sino también su poder de ataque. Incluso su agilidad y movilidad han mejorado significativamente. Un auténtico salto de calidad. Bell le dio a esta creación el mayor elogio. Pero aún así, la brecha entre nosotros no ha cambiado. Una espada de luz en forma de cruz atravesó el aire. La carne densa y reforzada no detuvo el crujir canesada de Bell. En un abrir y cerrar de ojos, el cuerpo del minotauro quedó destrozado y esparcido por el suelo. Su vida terminó en el acto. Bell recuperó una vez más la piedra mágica de los restos y recogió el cuerno número 41 que yacía entre las cenizas en su almacenamiento dimensional. Ahora está realmente completo. A partir de estos experimentos, aprendió a llevar a los monstruos más allá de sus límites naturales. A partir del feto del espíritu corrupto, había descubierto una forma de controlar a esos seres. Con ambos en la mano, ahora poseía todo lo necesario para la próxima expedición. El siguiente paso es elevar mi estado hasta el límite y, durante la expedición, encontrar una oportunidad de obtener Excelia capítulo 255. Otra revelación trascendental. Habían pasado 3 días desde el incidente en la ciudad de Rivera, y solo entonces Bell regresó a horario desde la mazmorra. Tan pronto como salió de la mazmorra, corrió directamente de regreso. Cuando nadie estaba mirando, Bell regresó silenciosamente a la familia Estia. Pero una vez que entró en la gran barrera, se dio cuenta de 2 dioses desconocidos y 2 aventureros. Además de Hermes-sama, también está Loki-sama aquí. Al darse cuenta de esto, Bell se dirigió rápidamente a la gran casa del árbol. En el momento en que entró, vio a los 2 dioses sentados frente a Estia y Hefesto. Eran Hermes y Loki. Detrás de ellos estaban 3 guardianes. Mudle, un nivel 3. Perseo, un nivel 4. Y Van Argand, un nivel 5. La repentina entrada de Bell atrajo inmediatamente la atención de todos. Hermes miró a Bell con interés.
Loki, por otro lado, lo miró con cierta curiosidad. Sus miradas dejaron a Bella algo desconcertado. Diosa Sama, he vuelto, Bella-kun, te extrañé muchísimo. Estia, completamente despreocupada por su imagen de diosa, saltó inmediatamente a los brazos de Bella en el momento en que él dijo he vuelto. Ella no había hecho nada en casa durante días mientras Bella estaba explorando los pisos intermedios. Además de eso, con el reciente incidente en la zona de seguridad del piso 18, Estia había estado conteniendo el impulso de llamarlo durante algún tiempo. Aunque ser asfixiado por el pecho de Diosa Sama era emocionante, ahora no era exactamente el momento para eso. Con un poco de pesar, la apartó suavemente y preguntó, algo confundido. Diosa Sama, ¿por qué está aquí Loki Sama hoy? Ah, Loki vino a pedirte pistas. Se trata de uno de los aventureros de su familia. ¿Pistas? Ya veo, se trata de las de la familia Loki. Aisu Allenstein, la princesa de la espada bella pensó por un momento y luego sintió curiosidad. Loki-sama, ¿por qué me preguntas sobre la princesa de la espada? Solo sé lo que es de conocimiento público. Loki no se anduvo con rodeos y fue directo al grano. Se trata de lo que pasó en la ciudad de Rivira. Desde que Aistan regresó, ha estado actuando de forma extraña. Así que quería preguntar. Además de ese tipo misterioso que la acosó, ¿pasó algo más? Ahora Bella entendió por qué había venido Loki. Si ese es el caso, entonces debe estar relacionado con el asunto que he estado investigando e indagando recientemente. Con eso, se volvió hacia Lulune, que estaba junto a Hermes. Por supuesto, la raíz de todo esto recae en la joven de la familia Hermes que se hizo cargo de la solicitud de entrega a mí. Lulune se señaló con inocencia, con sudor frío corriéndole por las venas mientras la mirada de Loki la recorría. Agitó las manos rápidamente. No lo sé. De verdad que no sé nada. Me enteré de que la recompensa era alta, así que acepté el trabajo. No sé nada más. Bella sintió en acuerdo con sus palabras. Realmente no sabes nada. Si lo supieras, probablemente estarías muerto. La primera parte hizo que Lulune respirara aliviada, pero la segunda mitad le provocó escalofríos en la espalda. Bella continuó. El origen de todo está en la verdad que se esconde tras la misión que aceptaste. La princesa de la espada había sido brutalmente golpeada en el piso 18. El agresor claramente tenía el poder de matarla, pero optó por llevársela por la fuerza. Las violas escondidas en las alcantarillas subterráneas de Horario. La fuente de todo está allí. Con un chasquido de dedos, el embrión con forma de gema verde almacenado en el espacio de 4 dimensiones apareció en la mano de Bell. Esta es la raíz de todo, y también la tercera fuerza dentro de la mazmorra que he estado investigando, más allá de los aventureros y Evilus. Ese aluvión de revelaciones hizo que la sonrisa de Hermes vacilara. Zeus, bastardo, ¿qué le enseñaste a este niño? No podía entender cómo un niño que recientemente se había convertido en aventurero podía hablar de una tercera fuerza en la mazmorra. Loki quedó completamente congelado. Ella solo había venido allí para tantear el terreno, para ver si Bell sabía algo, pero nunca esperó que él soltara información tan explosiva. ¿Una tercera fuerza? ¿Qué has estado investigando exactamente? Bell realmente parecía inocente. No había seguido esa línea de investigación deliberadamente. Simplemente, en el proceso de búsqueda de respuestas, había descubierto algunas cosas que podía explicar, e incluso probar. No investigué nada intencionalmente. Simplemente aprendí algunas cosas mientras investigaba y buscaba una solución. Sé que es problemático, pero dado lo sucedido recientemente, creo que esta podría ser la clave de futuros problemas. Diosa Sama, por favor, regrese a su asiento. Le explicaré todo con detalle. Estia regresó obedientemente a su asiento y Bell comenzó su explicación. Hace 3 días, ocurrió un asesinato en el piso 18. Se confirmó que la víctima era de nivel 4. No lo identifiqué personalmente, pero escuché que era miembro de la familia Ganesha. Luchadora de puño duro Asana Dorlia. Gracias por la aclaración. Después de agradecer a Perseo por la corrección, Bell continuó. Claramente, la persona que encargó a un aventurero de nivel 4 de la familia Ganesha recuperar algo de los pisos inferiores no era una persona común ni corriente. Ese individuo sabía que la mazmorra había sufrido recientemente una gran conmoción, sabía que existía algo en un piso específico y tenía los medios para emitir una solicitud secreta. Entonces, inicialmente sospeché que eran de Evilus o del gremio. Pero después de algunos análisis, ahora estoy seguro de que son del gremio. Asfi se subió las gafas y levantó la mano. ¿Por qué estás seguro de que no son de Evilus? Es muy sencillo.
No es necesario. Durante la monstruofilia, ya se reveló que las violas se escondían en las alcantarillas subterráneas. Los dioses y las organizaciones afiliadas a Evilus no se molestarían en ser tan reservados ni en subcontratar el trabajo. Además, creo que Evilus y la tercera fuerza de la mazmorra mantienen actualmente una relación mutuamente beneficiosa, lo que me llevó a esta conclusión. El cliente misterioso no está con Evilus. Es del gremio. En cuanto a por qué creo que Evilus y la tercera fuerza de la mazmorra tienen una relación mutuamente beneficiosa, diría que la principal razón son los intereses afines. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Al menos hasta que ese enemigo sea aniquilado, el enemigo de mi enemigo es mi aliado más confiable. No es una razón complicada, sino un simple caso de intereses alineados. Asfi entendió claramente y comprendió por qué Bell llegó a esa conclusión, pero planteó otra pregunta. Entonces, ¿por qué tiene el gremio tanta información? Según lo que acabas de decir, un miembro del gremio sabía de la aparición de ese objeto en cierto piso de la mazmorra, e incluso emitió una orden secreta para que el luchador de puño duro de la familia Ganesa lo recuperara. Entonces, ¿cómo supo el gremio sobre eso? Sí, como dijiste, hay una conexión entre Evilus y el tercero en la mazmorra, no serían tan descuidados como para dejar que esa información se filtrara. Entonces, ¿cómo lo descubrió el gremio? Bella sintió levemente y rápidamente dio su respuesta. En realidad, la respuesta es bastante sencilla. Porque el gremio tiene sus propias fuerzas dentro de la mazmorra. Interrogación de apertura, exclamación de cierre, interrogación de cierre. Esa revelación dejó a Loki y Hermes atónitos y con la boca abierta. ¿El gremio tiene sus propias fuerzas en la mazmorra? Si se supiera en horario, causaría un gran revuelo. Urano es quien supervisa el gremio, y prometió en una ocasión que no formaría su propia fuerza armada. En teoría, el gremio no tiene poder militar independiente, sobre todo si está activo dentro de la mazmorra. Espera un segundo. Incluso Asfi se quedó sin palabras ante el peso de la afirmación. Uranos-sama afirmó una vez que el gremio nunca tendría su propia organización de aventureros. ¿Insinúa que Uranos-sama mintió? Pero Bell simplemente negó con la cabeza. ¿Una organización de aventureros? Perseo, ¿de verdad crees que los aventureros podrían reunir información vital ante las narices de Evilus y la tercera fuerza que mencioné? La idea de que el gremio tenga influencia en la mazmorra es solo una hipótesis. Pero cuanto más lo pienso, más me parece la única explicación plausible. De lo contrario, es imposible que el gremio sepa tanto sobre lo que ocurre en la mazmorra. La conversación se detuvo un momento. Entonces Bell se volvió hacia Perseo y le hizo una pregunta. Perseo, si el gremio realmente tiene una fuerza dentro de la mazmorra, ¿quiénes crees que son? La pregunta dejó a Asfi profundamente pensativo. La teoría de Bell, aunque en parte especulativa, tenía peso, lo suficiente como para que parte de ella pudiera ser cierta. Así que no pudo evitar examinar la idea seriamente. Pero recopilar información confidencial bajo el control de Evilus y una tercera facción dentro de la mazmorra, eso era prácticamente imposible. No es algo que los aventureros pudieran lograr. Interrogación de apertura, exclamación de cierre, sobresaltada, Asfi miró a Bell. Empezaba a comprender por qué le había hecho esa pregunta. Porque la respuesta era aterradora. ¿Te refieres a monstruos? En el momento en que esas palabras salieron de su boca, toda la gran casa del árbol cayó en un silencio absoluto. La mirada de todos se centró directamente en Bell. Y Bell, bajo su atención centrada, no decepcionó. Así es. La respuesta final son monstruos. Los únicos seres que pueden moverse por la mazmorra e investigar libremente sin levantar sospechas son los monstruos. Incluso si Evilus o la tercera facción los detectaran, jamás considerarían que los monstruos comunes de las mazmorras estuvieran afiliados al gremio. De hecho, mientras esos monstruos no interfieran con ellos, ni siquiera se molestarían en eliminarlos. Monstruos como la fuerza del gremio dentro de la mazmorra. Era una verdad ridícula e irónica. Al menos, así lo creyeron Loki y Hermes. Para ser el más antiguo de los dioses, Urano había jugado esta partida con una fineza inquietante. Con razón el gremio insiste en que no tiene poder militar. Al fin y al cabo, los monstruos no son aventureros. Y con razón tantos dioses desconocen el origen de los ojos de Uranos-sama. Loki finalmente entendió lo que estaba pasando. Incluso se dio cuenta de por qué el gremio tenía un conocimiento tan profundo de la mazmorra.
Incluso si el gremio había enviado misiones de mapeo en el pasado, una porción significativa de su inteligencia, incluyendo datos vitales sobre la distribución de monstruos, todavía provenía directamente de ellas. ¿Toda esa información fue realmente recopilada por aventureros que cumplieron una comisión? Quizás la verdadera fuente de conocimiento del gremio eran sus ojos dentro de la mazmorra. Hermes quedó igualmente atónito ante la respuesta. Para él, esto podría explicar cómo Uranos-sama llegó a poseer tantos secretos. Monstruos, realmente no esperaba eso. A Asfi también le costó creer la respuesta. Pero si realmente era así, entonces el profundo conocimiento del gremio sobre la mazmorra de repente cobró sentido, pero ¿cómo logró el gremio entrenar monstruos hasta el punto de poder reunir información? Belle se estremeció levemente ante esa pregunta. Estaba seguro de que Perseo lo había malinterpretado. Asfi, los monstruos de los que habla Belle-kun no son de esos que persiguen a los aventureros al instante. Por mucho que los entrenes, no tienen la inteligencia suficiente. Aunque pudieran recopilar información, jamás podrían comunicarla. Hermes respondió antes de que su propio capitán pudiera continuar. No se trata solo de comunicación, sino de su capacidad para investigar. Loki señaló el verdadero problema. Ningún domador de bestias, por muy hábil que fuera, podría obligar a monstruos comunes a obedecer órdenes y explorar la mazmorra. Lo que significa que los monstruos en cuestión no son esas criaturas sin mente. Son especiales, capaces de pensar y comunicarse con los humanos. Pero si han evolucionado hasta ese punto, ya no son realmente monstruos. Chico, eso es lo que quisiste decir, ¿verdad? Bella sintió con una sonrisa. Exactamente. Eso es lo que quise decir. Hay seres en la mazmorra con una inteligencia comparable a la de los humanos. Puede que tengan apariencia de monstruos e incluso posean piedras mágicas, pero ya no pueden clasificarse como monstruos. Para decirlo claramente, creo que son más bien una subespecie de humanos, como los chientropos o los hombres lobo. Es la misma idea. Loki suspiró y se cubrió la cara, momentáneamente sin palabras. Hermes continuó donde ella lo dejó. Belle-kun, realmente no deberías dejar que otros te escuchen decir cosas así. En la mente de la mayoría de la gente de horario, un monstruo es solo un monstruo. Belle lo entendía bien. La creencia de que los monstruos son monstruos no se diferenciaba en esencia de quienes no son de mi especie deben ser diferentes. Él mismo compartía sentimientos similares. Entonces Belle sonrió con calma. Claro que lo sé. Por eso no se lo diré a nadie más. Aún así, no parece que el gremio y la familia Iganesa piensen así. Capítulo 257. El terrorista invisible. El gremio y la familia Iganesa comparten mi opinión. También creen que los monstruos con un pensamiento racional comparable al de los humanos comunes deberían considerarse semi-humanos. De lo contrario, ¿cómo podría la familia Iganesa conocer el secreto del gremio tan pronto? Hermes y Loki guardaron silencio por un momento. Sus ojos se posaron en Bella, esperando claramente una explicación. Parecía que ninguno de los dos lo sabía. Eso por sí mismo fue impactante. Hermes-sama, Loki-sama, intenten imaginarlo. ¿Quién fue asignado para recuperar esa joya? La familia Iganesa. Entonces debió estar escondido en un lugar extremadamente secreto. ¿Crees que lo encontraron por su cuenta? Es poco probable. Lo más probable es que algo dentro de la mazmorra los haya guiado hasta allí. De lo contrario, quienes los perseguían habrían interceptado el embrión mucho antes de que llegara a la superficie. Belle no adornó ni especuló. Simplemente compartiendo lo que sabía, la historia prácticamente se armó sola. Eso tiene sentido. Asfi apoyó la barbilla en la mano y contempló la joya verde sobre la mesa. La forma de vida que contenía era claramente vital para la tercera fuerza en la mazmorra. De lo contrario, no habrían llegado al extremo de enviar gente a matar a Asana. Si era lo suficientemente importante como para justificar matar a alguien, entonces debió estar escondido en un lugar seguro. Eso significa que ni siquiera recuperarlo habría sido fácil. Pero Asana logró conseguirlo e incluso completó la transferencia en el piso 18 antes de ser asesinada por quienes la alcanzaron. Considerando la duración y el peligro de esa operación, no habría podido llevarla a cabo solo sin alguien que lo guiara en el proceso. Cuando terminó, su mirada se posó en Hermes. Era como si sus ojos dijeran: Hermes-sama, el gremio y la familia Iganesa definitivamente están juntos en esto. Hermes hizo una pausa antes de murmurar:
Ese payaso musculoso nos tuvo bailando en círculos durante un buen rato, tal como dijeron Asfi y Belle-kun, si un nivel 4 podía ser atrapado y asesinado tan fácilmente, pero aún así lograba encontrar el objetivo y recuperarlo con éxito, entonces no podría haberlo hecho solo. Lo que significaba que desde el principio, Ouranos-sama y ese ridículo Ganesha habían estado colaborando. Para alguien que se enorgullecía de su astucia, darse cuenta de ello recién ahora parecía la ironía más cruel. Belle dio un empujón más. Loki-sama, ¿recuerda quién propuso la monsterfilia? El gremio. ¿Y quién se encargó de organizarlo? Ganesha. El rostro de Loki se contrajo y finalmente lo entendió. ¿Monstruofilia? Maldita sea. Así que el gremio y Ganesha han estado conspirando todo este tiempo. La monstruofilia fue impulsada por el gremio, y Ganesha la respaldó plenamente. Eso significa que ambos bandos ya sabían de la presencia del gremio en la mazmorra de la que acaba de hablar este chico. Ella se cubrió la cara. Ahora ella estaba realmente sin palabras. Cuando Dionisio lo insinuó, ella ya había empezado a sospechar que el gremio estaba detrás de todo, pero pensar que el secreto involucraba monstruos racionales que vivían en la mazmorra, entonces Ouranos-sama y Ganesha estuvieron trabajando juntos todo este tiempo con el objetivo de clasificar a esos monstruos marginados como semihumanos. Loki dejó escapar una sonrisa amarga. Eso la hizo sentir mal. Saber algo así no era buena noticia. Era, obviamente, una trampa de 1000 demonios. Los hijos de Genkai ya habían sido condicionados durante mucho tiempo a ver a los monstruos como simples objetivos a los que aniquilar. Si de repente se les dijera que algunos de ellos habían desarrollado la razón y ahora estaban siendo reclasificados como semihumanos, todo el Genkai podría explotar. Este tipo de desastre definitivamente se va a salir de control. Hermes suspiró en señal de acuerdo. Los hijos de Genkai probablemente tratarán a estos monstruos como presas raras y seguirán cazándolos. Pase lo que pase, al final esto provocará una ruptura total entre ambos bandos. Pero ahora que se sabe que el gremio y Ganesha los respaldan, muchas de las familias de la superficie podrían pasar un mal momento. Loki ya podía imaginar la carnicería incluso con los ojos cerrados. Hestia, sentada junto a Hefesto, preguntó con cautela. ¿No hay ninguna manera de evitar que las cosas escalen hasta una división total? Por supuesto que sí, diosa Sama. Hermes y Loki, que estaban a punto de decir no, se detuvieron sorprendidos al escuchar lo que Belle tenía para ofrecer. En realidad, es cierto, aunque el método es un poco despiadado. Belle no fanfarroneaba. De verdad conocía una solución. El único problema era que era un truco clásico, usado demasiadas veces. Diosa Sama, los humanos solo se unen cuando se enfrentan a un enemigo externo común. Solo cuando se ven al borde de la supervivencia estarán dispuestos a aceptar a los monstruos, siempre y cuando estos les ofrezcan una forma de sobrevivir. Entonces, si alguien se hiciera pasar por Evilus, destruyera más de la mitad de Horario y exterminara a la mitad de su población, entonces todos los aventureros que quedarán en Horario empezarían a pensar lo mismo. Evilus está intentando destruir a Horario. Y una vez que esa creencia se extienda, si los monstruos demuestran una fuerza abrumadora, pensamiento racional y disposición a cooperar, la gente de Horario optará por aceptarlos. ¿Qué demonios? Hermes miró a Belle con horror después de escuchar la propuesta. Belle-kun, eres incluso más brutal que tu tía. Zeus, viejo bastardo. ¿Qué le enseñaste a este niño? Por loco que pareciera, Hermes no podía negar que Belle tenía razón. Si Horario fuera casi destruido y la gente realmente llegara a la desesperación, entonces, mientras los monstruos pudieran comunicarse, los sobrevivientes los aceptarían absolutamente, solo para mantenerse con vida. Pero eso solo sería si Horario fuera prácticamente derribado. El rostro de Loki se crispó mientras miraba a Belle, quien tranquilamente había sugerido destruir la mitad de Horario. Oye, ¿eres tú el dios malvado aquí o lo soy yo? ¿Por qué sientes que eres incluso más retorcido que yo? Belle lo aceptó con una sonrisa. Gracias por el cumplido, Loki-sama. Eso no fue un cumplido. Todo fue un poco surrealista, pero Loki aún no pudo evitar preguntar lo único que tenía en mente. Niño, si Hestia te pidiera que destruyeras a Horario, ¿realmente lo harías? Belle hizo una pausa por un momento antes de dar una respuesta que casi hizo que Hermes y Loki colapsaran en el acto. Si solo fuera yo, no podría enfrentarme al dragón negro. Así que le aconsejo a diosa Sama que retrase el plan de destruir Horario. Entonces, ¿no lo estás negando? Hermes y Loki se giraron para mirar a Hestia al unísono. Parece que a partir de ahora realmente tendrán que vigilar más de cerca a este pequeño terrorista oculto.
Hubo noticias aún más impactantes. Había sugerido la idea de destruir la mitad de Horario, y no se opuso a la idea de aniquilarlo por completo. Con solo eso, tanto Hermes como Loki comprendieron el significado de Bell. No me importa si Horario vive o muere. Quizás no lo había dicho directamente. Pero decirlo directamente no habría hecho mucha diferencia de todos modos. Niño, si Horario se ve tan afectado, ¿crees que este lugar seguirá en paz? Pero Bell simplemente se rió. De hecho, ya me he ocupado de la preocupación de Loki-sama. Mientras convirtamos este lugar en un mundo fuera del mundo, la barrera del mundo se convertirá en los muros de este lugar. Loki-sama, ¿sabes lo de la barrera del mundo? Loki se quedó sin palabras. ¿Acaso este niño podría hacer algo así? ¿Convertir este lugar en un mundo fuera del mundo? ¿Era siquiera posible semejante locura? ¿Cuán versátil era ese texto? Claro que sabía cuál era la barrera del mundo. Ni siquiera los dioses, con todo su poder infinito, podían atravesar la barrera del mundo. Eso no era algo que se le permitiera a un dios. De hecho, no solo los dioses, ni siquiera nadie en este mundo podía hacerlo. Simplemente era algo que el mundo no permitía. Entonces, si este lugar realmente se convirtiera en un espacio más allá del mundo, entonces la familia Hestia estaría fuera del mundo mismo, completamente libre de la influencia de Horario. Loki-sama, prefiero estar preparado. Antes de que la situación se descontrole, decido tomar todas las precauciones posibles. La seguridad de Diosa-sama siempre ha sido mi máxima prioridad. Por eso he estado pensando constantemente en cómo convertir este lugar en un verdadero refugio seguro. Mientras reflexionaba sobre eso, el mundo me dio la pista más clara. Porque solo el mundo puede unir a todos, y solo el mundo no puede ser destruido por ninguna fuerza. De ahí surgió la idea de un mundo exterior más allá del mundo. Loki miró al niño sin comprender y gritando por dentro. ¿Se te ocurrió algo que salió mal? Todo por la seguridad de ese pequeño enano. ¿En serio estaba pensando en construir su base fuera del mundo? ¿Y conectar su barrera a la del mundo? ¿Qué tan retorcido tenía que ser tu cerebro para llegar a eso? Hermes sintió que sus venas palpitaban por la presión solo al escucharlo. ¿Está pensando en construir la base de la familia fuera del mundo solo por la seguridad de Hestia? ¿Qué clase de persona normal piensa así? Los pensamientos de Bell ya eran extraños antes, pero ahora se están volviendo completamente locos. Genial. Supongo que ya no podemos provocar a Hestia. Hermes había planeado originalmente ver cómo podía hacer avanzar al niño, pero ese plan fue descartado oficialmente. No porque fuera imposible, sino porque era demasiado peligroso. Hermes ni siquiera podía comenzar a imaginar qué extraños pasos podría tomar Bell a continuación, todo por el bien de la seguridad. Incluso había considerado establecer la familia fuera del mundo, así que no importaba cuán extrañas se pusieran las cosas ahora, Hermes ya no se sorprendería. Entonces, ¿fue Zeus quien le enseñó a este niño? ¿O fue la propia Alfia? Heredó de su padre la habilidad para correr y esconderse, pero su aterrador talento y genio vinieron de su madre. ¿Y esa vena obsesiva? Sin duda, la heredó de su tía. No esperaba que ese viejo bastardo de Zeus terminara criando a la más aterradora de todas en ese momento. Hermes estaba completamente convencido. Bell había heredado las mejores cualidades de sus padres, junto con las peores peculiaridades de su tía. Tal vez Bell-kun se convierta en la segunda encarnación del talento. Eso sería algo grandioso para la época. Pero si eso fue bueno para Horario, era otra historia completamente. Si todo fuera bien, seguramente las cosas irían en una dirección positiva. Pero si surgiera el más mínimo problema, Horario podría encaminarse directamente a la ruina. En ese momento, Loki ni siquiera quería pensar en si el niño realmente podría lograrlo. Porque ella sabía que si él lo decía, seguramente podría hacerlo. El verdadero problema era que poseía una autoridad especial. Con ese poder, podía simular las fuerzas de toda la creación. Incluso trasladar su base a un lugar completamente aislado del mundo exterior estaba a su alcance. Pero lo primero que piensa una persona normal sería realmente fuera del mundo. Interrogación de cierre. Probablemente era mejor dejar este tema por ahora. Preguntar más solo podría llevar a revelaciones más explosivas. El problema era que Loki sentía que su corazón estaba a punto de ceder. Será mejor que dejes de hablar. Si sigues revelando secretos así, te juro que vas a dejar a Horario completamente desnudo. Primero fue un tercero en la mazmorra. Luego, la influencia encubierta del gremio en la mazmorra. Y ahora, un plan que prácticamente podría destruir la mitad de Horario. Loki estaba seguro.
Incluso si ese plan pudiera convencer de alguna manera a la gente de Horario de aceptar a los monstruos de la mazmorra, el costo sería algo que Uranos nunca podría aceptar. Y Urano nunca aprobaría un plan así. Él siempre optaba por la opción más segura y estable, nada tan extremo. Belle entendió esto mejor que nadie. ¿Un dios con una vida infinita realmente elegiría un camino más arriesgado? Quizás era una tradición de la generación anterior. Quizás habían visto demasiado y simplemente perdieron la voluntad de seguir adelante. Aún así, Belle no negó que la ruta estable fuera probablemente la mejor. A decir verdad, tampoco le gustaban las tácticas extremas. Si pudiera elegir, nunca provocaría a la gente común. Después de todo, la razón por la que se les llama ordinarios es porque solo después de soportar las pruebas más sangrientas pueden convertirse en otra cosa. Pero fue un proceso dolorosamente largo y increíblemente ineficiente. Puede estar tranquilo, Loki-sama. Para ser honesto, lo que más odio son los enfoques radicales. Conceder pruebas es una decisión divina. En cuanto a mí, un simple aventurero, solo quiero seguir adelante por la razón por la que me convertí en uno. ¿Por qué no puedo creerte cuando dices eso? Loki podía verlo sería que hablaba Belle, y eso solo confirmó una cosa en su mente. Su mirada se dirigió hacia Hestia. El verdadero problema con esta niña es que todo se reduce a Hestia. Capítulo 259. El secreto del feto joya. Dejemos todo lo demás de lado por ahora y hablemos de esto primero. Loki señaló la esfera verde sobre la mesa. A través de la membrana verde translúcida, la criatura con aspecto de feto que había en el interior era claramente anormal. Cualquier cosa que pudiera hacer que tanto el gremio como las fuerzas de terceros de la mazmorra pelearan por ello ciertamente no era un objeto común. Descubriste la existencia de las fuerzas externas de la mazmorra al estudiar esto. Así que debes tener una idea clara de qué es, ¿verdad? Sí. Bella admitió haberlo entendido. Este es un feto que ya ha absorbido suficiente energía. Su propósito es parasitar, asimilar y devorar. Una vez que rompe su membrana, debe adherirse a un ser vivo para crecer rápidamente y volver a su forma original. Loki no necesitaba escuchar más. Esas palabras por sí solas le decían lo peligroso que era esa cosa. Lo que más la preocupaba era que pudiera crecer rápidamente y volver a su forma original. Eso solo dejaba claro que no era un asunto sencillo. ¿Qué era esto originalmente? No, ¿qué clase de ser era? A Belle no le sorprendió que Loki hubiera comprendido tan rápidamente su naturaleza. Según mi investigación y análisis, una vez que este feto absorbe más energía, puede parasitar cualquier organismo vivo y recuperar rápidamente su forma original. Y a juzgar por los datos sobre su origen y degradación, el ser que produjo este feto probablemente tenía el poder de un LV8. La fuerza de combate máxima actual de Horario estaba limitada al nivel 7. Sin embargo, la entidad que engendró este feto ya lo había superado. El nivel 8 estaba muy por encima de lo normal. El rostro de Loki se volvió notablemente sombrío. Entonces, ¿hasta qué nivel puede recuperarse este feto? Con un chasquido de dedos, Belle proyectó una serie de datos sobre el feto, junto con una evaluación básica de su energía y nivel. A juzgar por el deterioro, este feto, en su forma más completa, debería alcanzar el nivel 7. Además, durante mi estudio de su estructura interna, descubrí signos de una posible propagación similar a la de la tinta. El rostro de Hermes también se ensombreció. ¿Un feto de nivel 7 producido en masa? Las intenciones eran demasiado obvias. Loki pateó la mesa con fuerza. Esos bastardos simplemente no se rinden. Ella ya había discutido este tema la última vez que se encontró con ese coqueto. En la época en que Zeus y Hera gobernaban, Evilus ni siquiera se atrevía a aparecer. Pero ahora, bajo un nuevo liderazgo, actuaban con más audacia que nunca. Parece que aceptar el plan de este chico fue la decisión correcta después de todo. En este momento, Loki necesitaba urgentemente aumentar la fuerza de su familia. El nivel 6 no fue suficiente para intimidar a estas plagas. Incluso el nivel 7 probablemente sería apenas suficiente. Pero definitivamente necesitaba al menos 3 LV7 en su familia. De lo contrario, esas ratas seguirían saliendo de las sombras cada 2 días. Belle, por otro lado, adoptó una actitud más relajada y trató de tranquilizar a Loki-sama. No se preocupe demasiado, Loki-sama. Aunque estos fetos se producen en masa, eso mismo los limita. La mayoría no tiene el potencial de evolucionar a nivel 7. Esa conclusión alivió parte de la irritación de Loki. ¿Por qué? ¿Se ha deteriorado el feto? No. Belle meneó la cabeza levemente en señal de negación. El feto está estable.
Mientras absorba suficiente energía, podrá completar su transformación al nivel 7. Entonces es un problema de falta de energía. Hermes captó inmediatamente el punto clave. Sí, el feto tiene el potencial de ascender al nivel 7. Una vez que absorbe suficiente energía mientras parasita a un ser vivo, puede completar rápidamente su transformación. El principal factor limitante es la energía. Bella sintió para confirmar, dejando claro que la energía era el factor crucial en el crecimiento del feto. En cuanto a la otra razón, en realidad está relacionada con la degradación. El hecho de que estos fetos se hayan vuelto visibles externamente impone una importante limitación a su desarrollo. Si bien pueden evolucionar más fácilmente al nivel 5 tras consumir cierta cantidad de energía, la cantidad necesaria para alcanzar el nivel 7 es incluso mayor de lo que éste requeriría normalmente. Por supuesto, no niego la validez de la decisión de optar por la producción en masa. En comparación con la producción constante de fetos que puedan ascender de forma estable al nivel 7, centrarse en la producción en masa es más eficiente. Después de todo, incluso los individuos de nivel 5 escasean en horario en este momento. Una gran cantidad de fetos capaces de alcanzar el nivel 5 aún podría asestar un golpe devastador. El nivel 5 requiere menos energía y es más fácil de producir. Esa declaración instantáneamente hizo que los ojos de Loki se sonrojaran. ¿No fue eso solo un golpe directo? Tenía que serlo. Definitivamente un golpe para ella. Ella respiró profundamente varias veces antes de calmarse finalmente un poco. En segundo lugar, además de la energía que requiere el propio feto, el cuerpo original, el productor, también necesita una enorme cantidad de energía para generarlos. Y a partir de ese momento, desarrolló una teoría completamente nueva sobre esas nuevas variantes. Loki-sama, ¿qué pasaría si esas nuevas variantes que su familia encontró en el piso 50 en realidad fueron creadas para ayudar a recolectar energía para el cuerpo original del feto? Esa pregunta inmediatamente hizo que Bete, parado detrás de Loki, abriera los ojos. Habiendo luchado personalmente en el piso 50, comprendía este fenómeno mejor que la mayoría. Para reunir energía para el cuerpo original, Bete recordó a esos insectos escupidores de ácido. Cuando los encontraron, las criaturas ya estaban atacando a los monstruos del piso 51, como si masacraran indiscriminadamente a todo ser vivo. Ese tipo de comportamiento, definitivamente parecía recolección de energía. Esas criaturas tenían piedras mágicas diferentes a las de los monstruos normales. Entonces, ¿dices que no nacieron de la mazmorra, sino del cuerpo original del feto? Bell no lo negó, pero ofreció una aclaración. No puedo asegurar si nacieron así. Pero no es extraño que la mazmorra haya producido de repente tipos de monstruos completamente nuevos. Las defensas de las violas son tan fuertes que ni siquiera un nivel 5 puede atravesarlas fácilmente, sobre todo sus raíces. A menos que uses un arma de primera clase, apenas puedes causar daño real. Y esos monstruos también reaccionan intensamente a la magia. Si no estuvieran diseñados para recolectar energía, no me imagino qué otro propósito los llevaría a ese camino evolutivo. Bete no pudo evitar pensar en cómo esos monstruos respondían agresivamente a la magia y a las piedras mágicas. Cómo el simple hecho de arrojar una piedra mágica podía hacer que ignoraran temporalmente a sus objetivos. Si no estuvieran configurados para priorizar la energía, en condiciones normales, los monstruos de las mazmorras deberían atacar primero a los aventureros. Pero estos nuevos eran completamente diferentes. Bella aplaudió, atrayendo la atención de todos hacia él. Ahora, en cuanto a mi investigación sobre el feto, gracias a mis experimentos, he podido confirmar su identidad. Pero la respuesta sinceramente me dejó un poco en shock. Un espíritu. Eso es lo que originalmente era el feto. Capítulo 260. Haciendo que los neutrales elijan un bando espíritu. En el momento en que salió ese nombre, las expresiones de los 4 dioses cambiaron por completo. La verdadera forma del enemigo era en realidad un espíritu. Seres conocidos como los más cercanos a los dioses, a menudo llamados los hijos más amados por los dioses o incluso avatares de los dioses. Incluso si los efectos del Falna habían disminuido su poder, los espíritus todavía estaban entre las razas más poderosas del mundo. Y ahora, esa raza estaba en el lado opuesto de los dioses y los humanos. Lo que una vez fue el mayor aliado de la humanidad, se había convertido en su mayor amenaza. No era un asunto trivial. Bell continuó hablando como si no hubiera notado sus reacciones atónitas. A través de mi investigación he identificado su raza. Esperar. Loki interrumpió inmediatamente.
Todos sabemos de los espíritus. No hace falta que lo expliques. La verdadera pregunta es, ¿por qué? Se suponía que los espíritus eran aliados de la humanidad. ¿Por qué ahora se oponen a nosotros? Bello se enfrentó con calma a la mirada agitada de Loki-sama. Inversión. Ese es el término que le he dado a este fenómeno. Por lo que sé, tras ser devorados por monstruos en la mazmorra, los espíritus conservaron su consciencia. Aunque sus cuerpos fueron consumidos, sus mentes aún persistieron. Pero esa conciencia es extremadamente frágil. Los monstruos que los devoraron la distorsionan fácilmente, provocando que las almas y la esencia de los espíritus sufran una completa reversión de lo que eran originalmente. También podríamos llamarlo corrupción. La palabra corrupción golpeó duramente a Loki. Así que eso es todo. Con razón Ace, en ese momento, finalmente comprendió por qué Ace había cambiado tanto. Por qué parecía tan aturdida tras su tratamiento y su regreso a la mazmorra. La causa por fin había salido a la luz. Bello-kun, ¿estás completamente seguro de que no te equivocas? Estia lo miró, claramente preocupada. Pero Bello negó con la cabeza suavemente. No solo había investigado y analizado exhaustivamente, sino que también tenía conocimiento directo del propio feto. Es casi imposible que me equivoque. La respuesta, espíritu, me la dio directamente el feto después de esclavizarlo. Y no creo que pueda resistirse a mi control. ¿Esclavizado? ¿En realidad esclavizaste a un espíritu? Hermes había perdido la cuenta de cuántas veces se le había crispado el rostro hoy. Pero este tenía que ser el día más intenso de su vida. La mayoría de los aventureros no lo entenderían, pero ¿cómo no iba a entenderlo él? Los espíritus eran la raza más cercana a la naturaleza y a la divinidad misma. Llamarlos avatares de los dioses no era una exageración. Eran más hábiles que los elfos en el manejo de la magia, con una afinidad natural por ella que era simplemente inigualable. Y precisamente por esa afinidad, poseían una resistencia abrumadora a la magia, las maldiciones e incluso a ciertos contratos vinculantes. Esclavizar a un espíritu por medios normales era prácticamente imposible. Pero, Hermes se giró para mirar a Loki y Hefesto. Era comprensible si Estia no lo hubiera deducido, pero Loki y Hefesto, era imposible que no lo supieran. Y, sin embargo, ninguno mostró la menor duda. Aceptaron la explicación de Bella al instante, sin dudarlo. Hermes bajó su sombrero, proyectando una sombra sobre sus ojos, luego le dirigió a Asfi una mirada sutil. Sin perderse la señal, Asfi se ajustó las gafas y levantó la mano para hablar en nombre de su dios. Espera. Los espíritus tienen una resistencia mágica increíblemente alta. Si afirmas haber esclavizado a uno, es muy probable que solo finja estar controlado. Aunque esta preocupación fue planteada bajo instrucción de su dios, la propia Asfi realmente lo dudaba. Los espíritus, al estar tan cerca de la divinidad, no deberían ser sometidos tan fácilmente. Sintió que era necesario advertir a Bell. Después de todo, no podían descartar la posibilidad de que la supuesta respuesta fuera algo que el espíritu había filtrado deliberadamente. Bell lanzó una mirada a Hermes, quien fingía ignorancia, luego sacudió la cabeza ligeramente y rechazó firmemente la idea. No hay necesidad de preocuparse, Perseo. Diosa Sama, Hefesto Sama y Loki Sama conocen perfectamente la naturaleza de un espíritu. ¿Acaso has visto a alguno de ellos objetar? Asfi instintivamente miró hacia las tres diosas y, efectivamente, las tres tenían expresiones de tranquila aceptación, sin mostrar ningún signo de desacuerdo o duda sobre la esclavitud del espíritu. Después de todo, los dioses no son tontos. Es imposible que no lo sepan. Pero, Hermes Sama, si realmente quiere entender, entonces, por favor, dé un paso adelante. En el momento en que Bell dijo eso, las tres diosas, incluido Loki, dirigieron su atención hacia Hermes con diversión. Todos sabían que Hermes siempre había mantenido una postura neutral, sin alinearse demasiado con ningún bando. Pero ahora, ¿daría ese paso? Por supuesto que era una trampa. Hermes lo reconoció inmediatamente. Una trampa deliberada para obligarlo a elegir un bando. A juzgar por las miradas en los rostros de Loki y Hefesto, estaban esperando a ver dónde se encontraba. En situaciones como esta, el instinto de Hermes siempre fue permanecer como espectador, permanecer en el centro, sin comprometerse. Pero esta vez, el ambiente no le dejó esa opción. Estaba claro, no podía evitar esta decisión. Y si intentaba irse ahora, Loki definitivamente no lo dejaría. Además, se encontraban en lo profundo del territorio de Estia. Incluso si recuperaba sus poderes divinos, escapar podría ser imposible.
La barrera mundial no era algo que se pudiera tomar a la ligera. Incluso si no se hubiera fusionado completamente con este lugar para formar un mundo fuera del mundo, la integración claramente había comenzado. En el momento en que puso un pie aquí, ya había perdido su libertad de elegir. Aún así, lo que realmente inclinó la balanza fue su deseo de presenciar el futuro de Horario. Si terminaría en destrucción o resurgiría. Ese tipo de futuro, lo emocionaba. Nunca me diste una opción desde el principio, ¿verdad? Esta táctica era profundamente frustrante para alguien como Hermes, que valoraba la neutralidad. Pero la idea de ver desarrollarse una historia aún más grandiosa, de ver nacer leyendas, era demasiado tentadora para resistirla. Muy bien. Me rindo. De ahora en adelante, estaré con Hestia. En ese caso, ¿podrías decirme ahora la razón por la que estaban todos tan seguros? Bello chasqueó los dedos y 18 runas se materializaron a la vez. Esto es. El rostro de Hermes cambió. La sorpresa inicial dio paso a una creciente emoción cuando sus ojos se dirigieron hacia las tres diosas. Así que eso es todo. Ahora lo entiendo. Con razón estaban todos tan seguros. Por fin, Hermes comprendió por qué Loki y los demás no habían cuestionado las afirmaciones de Belle-Kun. Si ya conocían esta verdad, ¿por qué objetarían? Entonces, la tercera fuerza en la mazmorra proviene de los espíritus corruptos. Belle recuperó el brazo cortado de la mujer del espacio de 4 dimensiones. Este es el brazo cercenado de la mujer que golpeó a la princesa de la espada hasta dejarla hecha papilla. Solo logré cortarlo con un ataque furtivo y algunas cartas de triunfo. Tan solo pensar en cómo sus técnicas de rayo y acumulación de poder habían quedado al descubierto, Belle comprendió lo difícil que era desafiar a alguien en otros niveles. Si no hubiera poseído velocidad divina, runas y acumulación de poder, no habría podido cortarle el brazo de un solo golpe. Y con ese solo golpe, la mayoría de sus cartas quedaron al descubierto. Incluso después de casi cortarle la mitad del cuello, ella todavía estaba viva y bien. Prueba de su aterradora vitalidad. A pesar del coste, Belle había extraído una gran cantidad de información del brazo cortado. Según mi investigación, no hay duda. No es humana. Ni siquiera semihumana. Es un monstruo humanoide de pleno derecho. Belle mostró la sección transversal cortada del brazo, utilizando runas para ampliar la imagen hasta el nivel celular. Mira esto. Todos se concentraron en el área ampliada y vieron estructuras en forma de tiras retorciéndose dentro de la carne. Estas son las células de su brazo. Pero son completamente diferentes a las de la gente común. Sus células muestran capacidades regenerativas extraordinarias, alta infectividad e incluso propiedades devoradoras similares a las de un feto espiritual. Y luego está esto. Belle hizo zoom sobre un cristal claramente visible incrustado dentro de la sección transversal del brazo a nivel celular. Una piedra mágica colorida. Al ver el cristal vibrante, Loki pensó instintivamente en las piedras mágicas extraídas de monstruos. Y, en efecto, los diminutos cristales incrustados en el brazo tenían un parecido asombroso. Sí. Según mis hallazgos, estos diminutos cristales poseen las mismas propiedades que las piedras mágicas. Se encuentran en varios puntos del brazo, principalmente alrededor de las articulaciones. Este descubrimiento confirma que no es humana. Es un monstruo humanoide completamente diferente. Esta investigación le había llevado a Belle una cantidad considerable de tiempo. De ahí los 3 días que pasó en la mazmorra. Gracias a su comprensión de la historia paralela, Belle obtuvo una visión mucho más clara del brazo amputado. Pero incluso en ese contexto, la información que descubrió durante el análisis fue profundamente impactante. Quizás la mujer que intentaba recuperar el feto del espíritu era en realidad una madre sustituta creada por los espíritus. O quizás, ella misma sea el prototipo de la forma producida en masa que los espíritus más desean. Esa conclusión por sí sola había sacudido a Belle. Después de todo, si los monstruos por encima del nivel 5, a solo un paso del nivel 6, se produjeran en masa, ni siquiera Horario podría resistir la amenaza. Pero al final, su investigación reveló el mismo defecto encontrado en los fetos, quizás uno incluso más peligroso que los propios fetos espirituales. Aún así, la cuestión energética impone una limitación importante. La energía necesaria para producir en masa una mujer así es incluso mayor que la que se necesita para crear un feto de espíritu. Creo que por eso los espíritus finalmente abandonaron la idea de la producción en masa. Lo que impidió que Horario se encaminara hacia la destrucción no fue la mano de obra, sino la energía necesaria para sustentar a estos seres.
Si la energía no hubiera sido una limitación, y si los espíritus tuvieran la capacidad de producir cetos en masa, Horario ya habría sido completamente aniquilado. Pero si las limitaciones de energía limitaran la cantidad que podían producir, entonces uno o dos por sí solos no serían suficientes para provocar la destrucción de Horario. Por supuesto, Bell creía que si Horario no tenía ni un solo LV7, los espíritus ya podrían haber comenzado a producir en masa LV5 para montar un contraataque contra la ciudad. Tal vez si Horario no tuviera un NV7, el espíritu que maneja los hilos habría renunciado a evolucionar el feto a NV7 y se habría centrado por completo en la producción en masa de NV5. Por eso Horario aún necesita el poder disuasorio de un NVL7. Loki levantó una ceja pero no refutó el punto. Si notar de la familia Freya manteniendo la línea como piedra angular de nivel 7 de Horario, los espíritus muy bien podrían haber optado por inundar la ciudad con niveles 5. Al mismo tiempo, se convenció aún más de ese plan anterior para una evolución de nivel 6, tal vez el plan conllevaba un riesgo enorme, pero ahora Loki se dio cuenta de que sin un LV7 al mando, Horario sería demasiado vulnerable ante una crisis de esta magnitud. Con esto concluye la explicación sobre la facción de terceros. Esto es todo lo que he logrado descubrir en los últimos días. Esa fue toda la información que Bell pudo proporcionar sobre la amenaza de terceros. Había compartido prácticamente todo lo que pudo investigar. En realidad, no quedaba nada que ocultar. Aunque tampoco sentía la necesidad de hacerlo. De hecho, el motivo por el que fue tan franco fue para filtrar información al gremio a través de la boca de otra persona. A continuación se planteó la cuestión de la postura de Hermes. La neutralidad era la posición más problemática a tomar, así que ya que esta oportunidad se presentó, pensó que también podría arrastrar a Hermes a ella. A Bell no le disgustaban precisamente los amantes de la diversión. Pero, sinceramente, esos tipos no se comportaban como personas en absoluto. Así que nunca se contuvo cuando se trataba de opiniones y planes extremos. Lo que dijo no tenía nada que ver con un héroe. Sonaba más como algo peor que un rey demonio. Con suerte, los amantes de la diversión no llevarían las cosas demasiado lejos, o incluso una patada voladora de diosa Sama podría no ser suficiente para arreglar el desastre. En cuanto a la influencia del gremio en la mazmorra, necesitaremos escuchar directamente de quien realmente esté al mando. Por eso, el feto espiritual y el brazo amputado nos servirán como puerta de entrada. Ya sellé ambos objetos correctamente, así que no debería haber mayores problemas. Y he destrozado por completo la voluntad del feto espiritual. No reaccionará por mucho que lo provoques. Como quien se encarga de la entrega es esa chica Chientropé, tendremos que dejarle el resto a Hermes. Ahora que el problema le había caído encima, Hermes no tenía mucho margen de discusión. Bell-kun tenía razón. Como era su hijo el que se hacía cargo del trabajo de transporte, finalmente le tocó a él llevar el feto espírita al gremio. Está bien, luego iré al gremio y le entregaré todo. Capítulo 262. La almohada de regazo de la diosa. Bueno, nos iremos ahora. Una vez resuelto el asunto, Hermes no se demoró. Tenía una entrega que hacer. También necesitaba informar los hallazgos de Bella a Uranos lo antes posible. Ni siquiera Loki se quedó. Después de todo lo que había salido a la luz hoy, necesitaba un lugar tranquilo para aclararlo todo. De lo contrario, el caos seguiría acumulándose. Una vez que ambos dioses se fueron, Bell finalmente se permitió relajarse. Por fin lo logré. Tratar con dioses era ciertamente estresante, pero lo que realmente lo agotaba era la interminable investigación que había estado haciendo estos últimos días. Las conclusiones que presentó provenían de sus propias deducciones, pero su comprensión del panorama general no era muy profunda, solo proporcionaba una orientación general. Alcanzar este nivel de claridad lo había agotado enormemente. Apenas había descansado durante su estancia en la mazmorra. La adrenalina lo había mantenido en marcha antes, pero ahora que la tensión había desaparecido, la fatiga mental lo golpeó de repente. Sus párpados se sentían increíblemente pesados. Todavía desplomado en el sofá, casi se queda dormido. Pero su cabeza se resbaló del respaldo y aterrizó sobre algo mucho más suave. Ese olor familiar mezclado con restos de carbón. No necesitó abrir los ojos para saber quién era. Es raro que causes tal conmoción. No quería causar tantos problemas, pero la princesa de la espada es un activo clave de la familia Loki. Por el bien de lo que se avecina, no podía dejarla morir. Bell no rebosaba rectitud. No se había esforzado por involucrarse con la princesa de la espada, ni quería tener ninguna conexión con ella. Pero su poder era esencial para sus planes.
Dada la situación, no le quedó más remedio que correr un grave riesgo. La princesa de la espada es crucial para tus planes, así que decidiste salvarla aunque fuera peligroso. Si Estia se entera de esto, sin duda se pondrá celosa. Belle soltó una risita incómoda. Sí, si lo dijera así, Diosa Sama se pondría celosa. Abrió lentamente los ojos y miró a Hefesto Sama. Entonces, ¿Hefesto Sama no estará celoso también? Ante su pregunta, una leve sonrisa curvó la comisura de los labios de Hefesto, pero un rastro de celos también apareció en su rostro. Si el niño que me gusta se acerca a otra chica, ¿qué dios no estaría celoso? Si no fuera porque salvaste a ese niño, Loki probablemente estaría ahogado en envidia. A Loki-sama le gusta mucho la princesa de la espada, ¿eh? Bueno, a Loki siempre le han fascinado los niños lindos e interesantes. Y resulta que la princesa de la espada es ambas cosas. Es natural que le llame la atención. Además, Loki lleva mucho tiempo echándole el ojo a esa niña. No era un secreto entre los dioses que Loki prefería a su as. Pero tampoco era inusual. A los dioses les gustaban los niños lindos y capaces, lo cual era normal. Si no fuera por el dominio de Loki, muchos dioses ya habrían tomado acción. Bueno, lo que sea. Belle tenía una clara comprensión de las tendencias Yuri de Loki, pero no le sorprendió. Si Apolo podía tener ambos poderes, ¿por qué Loki no podía estar interesado en las chicas? Ahora que lo pienso, no me pareció extraño en absoluto. Tú también eres así ahora. Belle fue tomado por sorpresa por las repentinas palabras de Hefesto Sama. Un momento después, una mano cubrió suavemente sus ojos. Siempre hablas rápidamente de los demás, pero cuando se trata de ti mismo, te olvidas de todo. Dos diosas te aman y una de ellas te vigila constantemente con una posesividad abrumadora. Ahora mismo, eres incluso más excepcional que la princesa de la espada. No creo que ser el blanco de una diosa tan posesiva sea algo por lo que alegrarse, respondió Belle con una sonrisa irónica. Ya era suficiente ser amado por Diosa Sama y Hefesto Sama. Añadir a Freya a la mezcla fue solo una complicación problemática. Es la presión de esa diosa posesiva la que a veces me agota. Realmente no quiero que me tenga en la mira. Puede que aún fuera un polluelo, pero no era un despistado. Sabía exactamente quién era el águila. De ninguna manera se lanzaría a su pico. En este momento, su único objetivo era ascender al nivel 10 y, como semidios, enfrentar de frente el amor de Diosa Sama y Hefesto Sama. Cualquier cosa más allá de eso ni siquiera estaba en su radar. De repente, una ola de somnolencia lo invadió y Belle no pudo evitar dejar escapar un bostezo. Duerme bien. Nos ocuparemos de todo lo demás después de que despiertes. Una mano cálida aún cubría su vista, y su cabeza reposaba sobre el suave muslo de Hefesto Sama. Rodeado de ese aroma y calor familiares, una inmensa sensación de paz lo invadió. Cerró los ojos con naturalidad y el sueño lo invadió rápidamente. Físicamente y mentalmente exhausto, Belle pronto cayó en un sueño profundo. Hefesto lo había estado observando atentamente y podía decir que estaba realmente dormido. Realmente lograste arrastrar a Hermes a nuestro campamento. Hiciste que ese viejo neutral finalmente eligiera un bando. Conociendo la identidad oculta de Belle, Hefesto nunca pensó que Hermes le estuviera gastando una mala pasada. Ese viejo neutral simplemente quería ver hasta dónde podía llegar Belle, y esa curiosidad fue lo que lo impulsó a elegir un bando. Pero a juzgar por la sorpresa en el rostro de Hermes, estaba claro que no tenía idea de que Belle había despertado una autoridad. Si lo hubiera hecho, no habría manera de que hubiera aceptado tan fácilmente. Y esa investigación, no puedo creer que descubrieras tanto mientras aún limpiabas los pisos intermedios, incluso suponiendo que era una fuerza privada del gremio. Haber logrado todo eso en tan poco tiempo, en una ciudad llena de dioses y familias poderosas, ninguno de ellos conocía estos secretos, pero un chico que acababa de superar los pisos intermedios había logrado descubrirlo todo por su cuenta. Fue nada menos que increíble. Luego estaba el brazo cortado del espíritu guardián. Hefesto había presenciado todo el encuentro y comprendía plenamente lo peligroso que era. No solo sobrevivir en tal caos, sino también interceptar todo lo que el enemigo pretendía tomar. Si Belle no hubiera estado guardando poderosas cartas de triunfo, nunca lo habría logrado. Realmente te exiges demasiado. Capítulo 263. Maldición. ¿Acaso el acto de somnolencia fue solo una farsa? Cuando se despertó de nuevo ya era de mañana. Su cabeza descansaba sobre algo suave, y algo igualmente suave presionaba su cuerpo, haciendo que Belle se tensara instantáneamente. Abriendo los ojos para echar un vistazo rápido, dejó escapar un suspiro de alivio.
Afortunadamente no fue nada demasiado inapropiado. Él simplemente estaba apoyando su cabeza en el muslo de Hefesto-sama, con ella durmiendo encima de él. Bello se incorporó con cuidado, sosteniendo con suavidad a Hefesto-sama. Al exhalar, se giró y le puso una mano en el muslo. Claro, no lo hacía para tocarla. Con la relación que tenía con Hefesto-sama, no había necesidad de andar a escondidas. Pensó que, incluso si lo hacía abiertamente, Hefesto-sama probablemente solo pondría los ojos en blanco. Aún así, no tenía ni idea de cuánto tiempo llevaba dormido allí. Probablemente tenía la pierna entumecida por haber estado inmovilizada tanto tiempo. Lo correcto era tratarla con runas. Una vez hecho esto, Belle finalmente volvió a centrar su atención en la base. La fusión espacial se realizó sin problemas. Comenzaremos reforzando las zonas más débiles de la espalda. Primero, convertir este lugar en un mundo aparte no fue una idea improvisada. Belle lo llevaba planeando desde que compró el terreno. Especialmente después de 2 allanamientos, estaba aún más convencido de que la base necesitaba un trato especial. Incluso si Horario caía, la familia Estia debía resistir. Así que convertir esta base en una zona sin ley fue la solución ideal. Y eso es exactamente lo que hizo Belle. Envolvió el área con una barrera y luego infundió gradualmente el concepto del límite del mundo en ella, dibujando la fusión de las barreras del mundo. La fusión avanzaba a buen ritmo. En menos de 3 meses, este lugar desaparecería conceptualmente del mundo y se convertiría en un mundo aparte. No hay problemas. Todo va según lo previsto. La tensión en su corazón comenzó a disminuir lentamente. Al menos, Belle estaba seguro de que avanzaba. Quizás aún estuviera lejos de su camino ideal, pero definitivamente lo estaba logrando. Una vez resuelto cada asunto, llegó el momento de pensar en el siguiente paso. Su objetivo final era alcanzar el nivel 10, y no había forma de que aún pudiera estar en el nivel 8 cuando llegara el momento de enfrentarse al dragón negro. Eso sería un desperdicio de toda la experiencia que obtendría de la batalla. Entonces, necesitaba encontrar un camino que lo llevara al nivel 9. Ya tenía su camino al nivel 10 planeado. Su objetivo era claro: derrotar al dragón negro. Pero el camino hacia el nivel 9 era angosto. Casi solo había un sendero por delante, como caminar sobre una cuerda floja. No es de extrañar que los aventureros de la antigüedad dependieran únicamente de su propia fuerza para superar el peligro. En aquel entonces, esa era su única opción. Ahora, los guerreros más poderosos de Horario se erguían como torres de hierro, proyectando sombras sobre el camino de cada aventurero. Para muchos, eran figuras de admiración, pero para quienes soñaban con el futuro, su presencia solo servía para marcar un límite. Esa fue la tragedia de esta época. Incluso los más fuertes de Horario carecían de la fuerza para dar el siguiente paso. Como el mejor aventurero de Horario, su estado LV7 probablemente ya había alcanzado su punto máximo, pero todavía no podía avanzar al LV8. No fue por ninguna otra razón. Simplemente no tenía la extelia para subir de nivel. La falta de suficiente extelia fue probablemente el mayor obstáculo para la fortaleza de Horario. Por eso sentía que el camino por delante no era más ancho que una cuerda floja. Sus pensamientos se detuvieron. La diosa Sama que dormía sobre él se había despertado. Sus ojos aún estaban entrecerrados, y su lindo rostro tenía leves marcas por el contacto con su ropa. Pero eso no ocultaba lo adorable que se veía diosa Sama en ese momento. Daban ganas de abrazarla, de apreciarla. Bea extendiendo los brazos, Estia tensó todo su cuerpo antes de relajarse por completo. La sensación de liberación la dejó increíblemente a gusto. Aunque la tela contra su mejilla se sentía un poco incómoda, el aroma familiar la calmó. Lo primero que vieron sus ojos nublados fue el rostro de Belle. Como un polluelo recién nacido que ve a su madre por primera vez, reaccionó instintivamente. «Soy Belle-kun». Todavía medio dormida, Estia inconscientemente hizo lo que más quería. Envolvió sus brazos alrededor del cuello de Belle-kun y frotó su nariz contra él. ¿Quién podría resistirse a eso? Una onda se agitó en el corazón de Belle, y sus manos se movieron instintivamente para sostener a la diosa Sama que aún dormía. El sonido dejó a Belle paralizado. Venía de su derecha, y no había duda de a quién pertenecía. «Arabelle, ¿finalmente dejaste de ser un herbívoro a partir de hoy?» La voz estaba teñida de burla, junto con un matiz de celos apenas perceptible. «¿De qué está hablando, Hefesto-sama?» El rostro de Belle se crispó levemente y las emociones que habían comenzado a agitarse se extinguieron instantáneamente. Al ver a Belle empezar a sudar frío, Hefesto se inclinó con una sonrisa deslumbrante y pellizcó con fuerza la mejilla de Estia. «Ah.
Estia se despertó de golpe en cuanto la pellizcaron. Belle se sobresaltó al encontrar sus ojos bien abiertos y cristalinos, sin rastro alguno de somnolencia. Tienes que estar bromeando. Belle se dio cuenta al instante de que lo habían engañado. Hefesto se deleitó con la expresión de sorpresa de Belle y torció un poco más la mejilla de Estia. ¡Ay, ay, ay! Hefesto, qué duro. ¿Y quién te dijo que engañaras a un niño inocente de esa manera? Liberándose de los dedos de Hefesto, Estia inmediatamente comenzó a protestar por el pellizco en la cara. Pero lo único que recibió a cambio fue la fría sonrisa de Hefesto y la fría y dura verdad. En ese momento, Belle quedó completamente desconcertado. Se quedó mirando fijamente a Diosa Sama, quien no parecía ni un poco somnolienta, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Escuché claramente que su corazón latía con regularidad, y su respiración era regular. ¿Cómo pudo estar despierta? Al oír sus murmullos, Estia se sonrojó de vergüenza. No se atrevía a decirle a Belle-kun que fingir estar dormida era algo que se le daba especialmente bien. En verdad, Estia siempre se despertaba temprano. Cada vez, antes de que Belle-kun se levantara, ella se acostaba deliberadamente encima de él. Él nunca se había dado cuenta hasta ahora. Capítulo 264. El estatus y los antecedentes más prestigiosos. Mientras la familia Estia estaba ocupada presentando una comedia romántica por la mañana, las cosas en el gremio estaban lejos de ser pacíficas. Al amanecer, Loki, Ganesha y Hermes fueron convocados al gremio para reunirse con Urano-sama. Quien tomó esta decisión fue el propio Urano. No era que quisiera que Loki y Hermes se involucraran directamente en sus operaciones encubiertas, pero la información que Hermes entregó ayer fue demasiado impactante. Prácticamente expuso sus planes, operaciones e incluso sus planes ocultos. Incluso Urano fue tomado completamente por sorpresa. Eso lo llevó a una conclusión. Ya no era posible ocultar la verdad a los dioses que ya la conocían. Así pues, se organizó la reunión de hoy. Como fue un encuentro tan repentino, Ganesha no tenía idea de lo que había sucedido el día anterior. Loki, Hermes, ¿qué hacen ustedes dos aquí? Ganesha pensó que esto sería solo otra sesión informativa de Urano sobre la siguiente fase de sus planes. No esperaba encontrarse también con Loki y Hermes. Miró a su alrededor. Aquel era el altar donde Urano ofrecía sus oraciones. ¿Qué opinas? Los dos no pudieron evitar sentirse irritados con solo mirar a ese idiota. Podrían aceptar que otros los engañaran, pero haber sido engañados durante tanto tiempo por este simplón. ¿Podrían atribuirlo a que cada tonto tiene su propia suerte? Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Ganesha los miró confundido. Sintió que Loki y Hermes se comportaban un poco raro hoy. Demasiado bruscos. Todos, cálmense. Justo cuando Ganesha se encontraba allí aturdido, una figura que había estado acechando en las sombras dio un paso adelante. Estaba cubierto de negro de pies a cabeza, con una capucha sobre la cabeza y una máscara cubriendo su rostro, ocultando casi todo su cuerpo. Solo sus brazos esqueléticos estaban expuestos, pero nadie podía siquiera estar seguro de si esos huesos eran reales. Los he convocado a los tres aquí hoy porque, respecto a los asuntos que mencionó Hermes ayer, necesitamos aclarar algunas cosas. Los hallazgos en la mazmorra, el incidente en Monsterpilia, los problemas que encontraron los hijos de la familia Loki en el piso 18 y el asesinato de los hijos de la familia Ganesha. Y, por supuesto, el informe de la investigación sobre Belle Cranel y su identidad. Hermes frunció el ceño. Fels, ¿de verdad necesitamos revelar la identidad de Belle-kun? De ser posible, habría preferido mantener en secreto la identidad de Belle-kun. Algunas cosas era mejor dejarlas enterradas. Su identidad es ciertamente inusual. Pero ahora que ha descubierto información sobre una tercera fuerza dentro de la mazmorra, así como sobre la influencia del gremio allí, ya ha llamado la atención de Loki-sama. Con Loki-sama y Estia-sama trabajando juntos, ese niño está en una posición mucho más segura. Así que revelarle su identidad a Loki-sama solo ayudará a asegurar que reciba el apoyo que necesita. Así es como es. Hermes miró a Loki de reojo. Aparte de Freya, ella era sin duda la aliada más segura que Belle-kun podía tener en ese momento. PFFT. Loki resopló con tristeza. Lo sabía. Su presentimiento había sido acertado. Ese pequeño imbécil había tenido mucha suerte. Se giró hacia Hermes, el chico de los recados que siempre estaba corriendo. Maldito chico de los recados, ¿y estabas ocultando algo tan importante? Ante la mirada penetrante de Loki, el rostro de Hermes se contrajo. Instintivamente, retrocedió unos pasos.
Al fin y al cabo, un secreto es un secreto. Si pudiera revelarse con naturalidad, dejaría de serlo. Olvídate del resto por ahora. Solo dime quién es realmente ese niño. Loki empezaba a sentir que la identidad del niño era una pieza clave del rompecabezas. Era mejor desentrañar primero ese pasado oculto. Su mirada estaba fija en Hermes con una clara mirada de cuéntamelo. Ganesa, que no estaba del todo en forma, permaneció de pie a un lado en silencio, escuchando. En realidad, el pasado de ese chico es un poco especial. Sus padres eran miembros de dos familias exiliadas de Horario. ¿Exiliados de Horario? Ha habido bastantes. ¿A cuáles te refieres? Loki no tenía idea de cuántas familias habían sido expulsadas de Horario a lo largo de los años. Los dos más fuertes. Los más fuertes, la familia Zeus y la familia Hera. La respuesta casual de Hermes dejó a Loki atónita por un momento. Pero una vez que procesó el significado de más fuerte, abrió los ojos de par en par. Los padres de ese niño eran de las familias Zeus y Hera. En aquel entonces, las familias de Zeus y Hera estaban en la cima de su poder en Horario. Sus filas estaban repletas de miembros excepcionales, niveles 9 y 8, y muchos niveles 7 con una fuerza de combate increíble. Estaban a un nivel completamente diferente al Horario actual. ¿Cuáles dos? ¿La emperatriz? No, ella no. Ningún hombre se enamoraría de ella, y ella tampoco de nadie. No hace falta que lo adivines. La madre de Bella Kun era una NVL6 de la familia Hera. Pero no era precisamente conocida por sus habilidades de combate. Su nombre en Horario, en aquel entonces, quedó completamente eclipsado por el de su hermana. Probablemente la mayoría de la gente ni siquiera la recordaría ahora. Y su padre era un partidario de la familia Zeus, también de nivel 6. Al igual que su madre, no era bueno en el combate. Maldita sea, este fondo era todo menos ordinario. Hijo de las familias Zeus y Hera, portador del linaje de las dos familias más poderosas. No era exagerado decir que este niño era el legado de ambas casas. Loki no pudo evitar pensar en la autoridad que Bella aún ejercía, y sintió una punzada de celos abrumadora. Esa chica sí que había dado en el clavo. Una identidad envuelta en misterio. Ambos padres eran de nivel 6, y en poco más de un mes desde su llegada a Horario, el niño ya había alcanzado el nivel 2. Esa velocidad de crecimiento era realmente asombrosa. Dos padres no combatientes dieron a luz a semejante prodigio de batalla. ¿De dónde demonios heredó ese chico su talento? Yo diría, que probablemente viene del lado materno. La queja de Loki salió bañada de envidia, pero Hermes lo captó y continuó. Puede que la madre de Bella Kun no fuera una luchadora, pero su hermana mayor era un monstruo en el campo de batalla. Loki, deberías recordarla. A aquella a quien llamaban la encarnación del talento. Interrogación de apertura, exclamación de cierre, interrogación de cierre. Los ojos de Loki se abrieron de nuevo. Horario había conocido a muchos aventureros talentosos a lo largo de los años, pero solo una persona fue llamada la encarnación del talento. Esa mujer, apodada Silencio, una vez aniquiló a Leviatán, una de las 3 grandes misiones, en un instante en el nivel 7. Incluso Oktar, el más fuerte de hoy, sería considerado su menor en comparación. Y ahora Hermes le decía que esa mujer era la tía de Bella. Ese fondo era demasiado poderoso. Capítulo 265. Desplazando la culpa por el problema de los Xenos. ¿Los niños criados por Zeus realmente poseen tal potencial? Ganesa aún creía en las palabras de Hermes. Aunque ese viejo dios neutral solía ser poco fiable, usó el silencio como comparación y destacó su conexión familiar. En ese sentido, heredar la encarnación del talento de su tía no parecía descabellado. Urano, ¿esa petición también fue cumplida por el niño criado por Zeus? Así es. Al escuchar la respuesta, Ganesa se sintió un poco más tranquilo. Ya había oído la noticia hacía 3 días. Su hijo había muerto mientras cumplía una misión. Por ello, había enviado una solicitud a través del gremio, dirigida a la mujer responsable de la muerte de su hijo. Ahora que sabía que el feto había sido sacado sano y salvo de la mazmorra y entregado a Horario, Ganesa se sintió algo reconfortado. Por lo menos, podía estar seguro de que la muerte de su hijo no había sido en vano. El asunto de Bella Cranel termina aquí. Por ahora, no hay necesidad de hacer ningún anuncio público. Con esas palabras, Urano zanjó el asunto. El hijo de Zeus tenía suficiente potencial, y ahora que había elegido trabajar silenciosamente para mejorar, Urano le concedería el tiempo y la oportunidad para hacerlo. Ahora viene el asunto del feto del espíritu corrupto y su guardián. Esta es la fuerza externa dentro de la mazmorra.
Los Xenos han confirmado que este grupo ha entrado en contacto con los Evilus. Comparten el mismo objetivo y necesitan cooperar, así que podemos asumir que ya se ha establecido una colaboración. Según la investigación y el análisis de Belcranel, el feto del espíritu corrupto no tiene suficiente energía para evolucionar al nivel 7. Aún así, las futuras expediciones a niveles más profundos enfrentarán una dificultad creciente. La alianza entre el Evilus y el espíritu corrupto estaba destinada a ser problemática en la mazmorra. El espíritu corrupto podía controlar un gran número de nuevas variantes amenazantes, y estas criaturas exploraban constantemente la mazmorra en busca de energía para alimentar al feto. Si el feto absorbía suficiente energía para alcanzar el nivel 7, asestaría un duro golpe a la expedición de la familia Loki a las profundidades. Si bien esto es una crisis, también es una oportunidad. Loki retoma el hilo de la conversación. No podemos detener nuestra exploración de las partes desconocidas de la mazmorra solo porque sea peligroso. Si dejamos que el miedo nos impida explorar lo desconocido, cuando hayan reunido suficiente poder, Horario estará acabado. Por ahora, el feto del espíritu corrupto no puede atacar directamente a Horario gracias a la disuasión del rey. Eso hace que esta sea la prueba perfecta para mis hijos. Urano guardó silencio. Comprendió que Loki tenía razón. Si no actuaban ahora y permitían que el feto del espíritu corrupto tomara la delantera, no habría futuro para Horario. En este momento, las regiones inexploradas de la mazmorra representaban tanto peligro como oportunidad para las familias de Horario. Los 3 aventureros de nivel 6 de la familia Loki llevaban años estancados en ese nivel. Si esta crisis les daba la oportunidad de superarlo, sería un gran beneficio para Horario. Pero era una apuesta muy arriesgada. Perder significaba perderlo todo. Entendido. Si tienen algún problema durante la expedición, el gremio les brindará el máximo apoyo. Esa fue la mejor ayuda que Urano pudo ofrecerle a Loki. Loki asintió levemente. El gremio no podía darle mucho, pero algo era mejor que nada. Ganesa, sigue buscando en Horario cualquier viola escondida. Hermes, vigila a los demás dioses. Urano les asignó a ambos tareas diferentes. Hermes era afable y sociable, y frecuentemente actuaba como mensajero, forjando buenas relaciones con todos. Era claramente la mejor opción para supervisar a los dioses. Ganesa, por otro lado, carecía de habilidades interpersonales y era detestado por la mayoría de los dioses. Le convenía más buscar en Horario otras plantas carnívoras ocultas. Loki, tu familia debe hacerse cargo del asunto de los Xenos. Los ojos de Loki se abrieron con incredulidad. ¿No estaban discutiendo todo tranquilamente? ¿Cómo fue que de repente le tocó el problema de los Xenos? ¿Te refieres a los monstruos racionales de la mazmorra? Sí. ¿Y me estás echando eso encima? No te has olvidado de Ishtar, ¿verdad? Uranos sabía que Loki intentaría escabullirse del problema, pero desde el principio no le había dado la opción. Dejó clara su postura y mencionó inmediatamente el incidente de Ishtar. En el momento en que mencionó Ishtar, la expresión de Loki se derrumbó. Ella no se había olvidado de eso. En aquel entonces, se había acercado a Uranos específicamente para tratar con Ishtar con el fin de asegurar a Arwim y Aisha, y al final, Uranos le había entregado a Ishtar en bandeja de plata. Casi hizo que Loki olvidara que le debía un gran favor. Lo que significaba que ya no había forma de escapar de la situación Xenos. ¿Necesitas que te lo recuerde otra vez? No, lo recuerdo. Cuando Urano repitió la pregunta, Loki comprendió que no había salida. Con el rostro rígido, solo pudo ceder. Pero en el momento en que aceptó, un fuerte dolor de cabeza la invadió. Después de todo, entre sus hijos, Ais no era alguien que pudiera aceptar fácilmente a los monstruos. Y ahora no tenía más opción que enfrentarse a los Xenos y no tratarlos como monstruos comunes. Solo imaginar ese escenario hacía que las sienes de Loki palpitaran como locas. Fels, organiza una reunión entre los Xenos y la familia de Loki. Fels miró al visiblemente angustiado Loki-sama. Puedo arreglarlo. Pero la princesa de la espada de la familia Loki-sama siente un profundo odio hacia los monstruos. ¿Puedes garantizar que no atacará a los Xenos? En respuesta, Urano simplemente fijó su mirada en Loki, claramente pasándole la responsabilidad a ella. Con un sabor amargo en la boca, Loki solo pudo forzar una sonrisa. No hay problema, tendré una buena charla con Ais, pero por dentro, ella ya estaba llorando. No tenía ni idea de cómo explicarle esto a Ais cuando Finn y los demás regresaran. Estaba segura de que Ais la regañaría con fiereza. Pero no había nada que pudiera hacer.
Ella había hecho su elección con Ishtar, y ahora era el momento de pagar el precio con los Xenos. Así que, por ahora, todo lo que podía hacer era apretar los dientes y seguir adelante. Nombre. Bello Cranel NVL2 NVL3 Capacidad de desarrollo. Sigilo. H atributos. Fuerza. D589. 1712 Resistencia. C631. 1834 Destreza. C612. 1801 Agilidad. C627. 1824. 1345. 1979 Magia. Espacio de 4 dimensiones. Almacenamiento comando relámpago. Magia de lanzamiento rápido manipulación de rayos habilidades. Entrenamiento personal. Floración temprana la suerte del cielo. Alta suerte el deseo del pobre. Acumulación de energía había pasado un mes desde que Belle entregó el feto joya. Durante ese tiempo, Belle había estado viajando entre los pisos intermedios de la mazmorra y su familia. Gracias a la base secreta que había construido en el piso 18, el viaje era corto y tenía tiempo de sobra para descansar. Con el tiempo ahorrado, Belle se dedicó por completo a acumular estatus y perfeccionar sus técnicas. Esta vez, la mayor parte de su esfuerzo se centró en entrenar sus parámetros y, una vez más, los llevó cerca del límite. Cuando Estia y Hefesto vieron las estadísticas actualizadas, no pudieron evitar quedar impresionados. Sus estadísticas antes de su última subida de nivel ya eran increíblemente altas. No esperaba que aún tuviera tanto margen de mejora. Cuando ascendió al nivel 1, sus atributos ya habían alcanzado un nivel que los aventureros comunes ni siquiera podían imaginar. Estia creía que ese era el límite, pero al ver los datos actualizados de hoy, se dio cuenta de que incluso las estadísticas cercanas al límite podían superarse. Sus parámetros están aún más cerca del límite que antes, pero lo más importante es que su capacidad de desarrollo ha dado un salto aún más asombroso. Sí, pasando de la H a la E, saltándose por completo la G y la F, y se supone que la habilidad de desarrollo es mucho más difícil de mejorar que los atributos. El aumento de la capacidad de desarrollo que señaló Hefesto no había escapado a la atención de Estia. En comparación con las habilidades de desarrollo, acumular atributos era relativamente más fácil. Lo que realmente requería tiempo y esfuerzo era subir de rango en las habilidades de desarrollo. Y, sin embargo, Belle había logrado elevar su puntuación en tan poco tiempo. La mayoría de los aventureros, incluso después de más de una década de experiencia, nunca pasan de G. Muchos permanecen entre I y G durante toda su carrera. Pero esto solo confirmó una cosa. El entrenamiento personal de Belle podría ser tan efectivo para mejorar la capacidad de desarrollo como lo fue para sus atributos. Belle-kun, ¿cómo te fue esta vez? Después de explicar la actualización de estado, Estia preguntó, como siempre, si Belle-kun quería continuar con el aumento de nivel. Ya hubo una actualización de estado a principios de mes, pero la subida de nivel se pospuso. Belle-kun quería ver si podía llevar sus parámetros aún más lejos. Al final, su juicio había sido acertado. La actualización anterior no había alcanzado el límite, ni de cerca. Al escuchar los valores informados por la diosa, Belle comenzó a pensar. Comparado con el límite que tenía en el nivel 1, esto es mucho mayor. Probablemente se deba a que el concepto de salud robusta ha impulsado mi potencial físico. La última actualización fue hace 2 semanas. En aquel entonces, salvo que la fuerza era de 1500, todo lo demás estaba por encima de 1600. Ahora, 2 semanas después, el crecimiento se ha ralentizado considerablemente. Parece que he alcanzado mi límite actual. Basándose en el tiempo transcurrido entre actualizaciones y el ritmo de crecimiento, Belle ahora estaba seguro. Había alcanzado su punto máximo. Al darse cuenta de esto, ya no planeó seguir luchando por más Excelia. Diosa Sama, ya es suficiente. Por favor, continúe con el ascenso. Está bien, empezaré. Estia usó su propia sangre para agregar una nueva sección a la espalda de Belle, activando el aumento de nivel. El proceso en sí no fue complicado. Lo más complicado vino después. Decidir la nueva habilidad de desarrollo. Cuando apareció la lista, Estia no se sorprendió en lo más mínimo. Cazador, resistencia anormal, mago, espadachín, misterio, curación espiritual y griega. Cognición. Qué extraño. Hefesto, ¿alguna vez has visto la cognición como una habilidad de desarrollo? Una fila de habilidades de desarrollo normales terminó con algo inusual. Estia no pudo evitar plantear un signo de interrogación metafórico. ¿Cognición? Hefesto frunció el ceño ante el término. Nunca había visto esa habilidad de desarrollo antes.
Pero Belle ya había adivinado la razón. Durante el último mes, había usado con frecuencia un arma que mejoraba la conciencia cognitiva. Era probable que esa influencia hubiera afectado su capacidad de desarrollo. Belle también sintió que cognición podría ser la más compatible con otra de sus armas. Diosa Sama, por favor, elija cognición para mí. ¿Eh? Belle-kun, ¿de verdad estás seguro? No hay problema. Las habilidades de desarrollo son un reflejo de mis experiencias. Si cognición surgió como una de ellas, creo que se alinea mejor con mi trayectoria de crecimiento. Si realmente era el resultado de las habilidades mejoradas de Kuji Kanesada, entonces Belle estaba seguro de que cognición era la elección más adecuada. Entiendo. Como Belle-kun lo había decidido, Estia respetó su elección sin cuestionarla. La actualización se completó rápidamente. Su nivel subió y sus atributos se reiniciaron a 0, tal como cuando avanzó del nivel 1 al nivel 2. Subir de nivel no le otorgaba un nuevo poder al instante. En cambio, ampliaba la capacidad de su recipiente, permitiendo que el exceso del nivel anterior se convirtiera en la base del siguiente. De esa manera, su potencial crecería significativamente. Belle no sabía si los demás sentían lo mismo, pero cada vez que subía de nivel, percibía claramente que sus esfuerzos pasados habían ampliado su futuro. Su potencial se renovaba, y todo lo que había acumulado ahora se sentía como fertilizante que nutría su cuerpo y lo ayudaba a dar un paso más. Esa sensación tangible de crecimiento lo tranquilizó. Y quizás debido a eso, Belle no experimentó mucha disonancia mental o física después de subir de nivel. Quizás sea porque soy adaptable. O tal vez el entrenamiento personal ha ayudado a que mi cuerpo y mi mente se adapten más rápido después de subir de nivel y no se detuvo en ello. Al menos por ahora, podía simplemente disfrutar el momento. Capítulo 267. En caso de duda, pregúntale a Finn. En ese momento, la familia Loki estaba dando la bienvenida a Finn y a los otros tres que regresaban de la mazmorra. Ace, ¿eh? Loki acababa de saltar hacia adelante, pero no vio a la persona a la que quería abordar y su emoción se desvaneció instantáneamente. Loki, estamos de vuelta. Finn sonrió por costumbre. Ver a Loki así le produjo una familiar sensación de regreso a casa. Oh. Bienvenido de nuevo. Loki rápidamente enmascaró su decepción y dejó escapar un silencioso suspiro de alivio. No ver a Ace de inmediato no fue necesariamente algo malo. De hecho, le dio la oportunidad de hablar las cosas con Finn antes de enfrentarla. Finn, cuando hayas terminado con lo habitual, ven a mi habitación. Loki, ¿es tan urgente? Han pasado muchas cosas en horario mientras estabas en la mazmorra. Al ver la mezcla de resignación e inquietud en el rostro de Loki, Finn percibió inmediatamente la gravedad de la situación. Entendido. Iré enseguida después de guardar mis cosas. Después de regresar a su habitación y dejar su equipo, Finn ni siquiera se molestó en cambiarse de ropa. Se dirigió directamente a la habitación de Loki. De vuelta en la entrada de la familia, la expresión seria de Loki ya parecía fuera de lo común, y su reacción a la ausencia de Ace también se había sentido un poco fuera de lugar. Finn todavía no sabía qué había sucedido en horario estos últimos días, o por qué Loki estaba en ese estado. Así que ahora simplemente aceleró el paso. Toc, toc. Entra, Finn. Con el permiso concedido, Finn abrió la puerta y entró. Enseguida, notó que Loki ya había preparado 2 copas y una botella de vino tinto. Era evidente que planeaba una conversación seria. Eso es raro. Incluso tenías vino preparado en tu habitación. Loki sonrió tímidamente. En ese momento, Finn era el único con quien podía hablar. Aún no estaba lista para atraer a los demás. Finn meneó ligeramente la cabeza y se sentó en el asiento que Loki había preparado. Loki sonrió, llenó los vasos y luego tomó su propio asiento. Finn, han pasado muchas cosas entre bastidores estos últimos días. Realmente quería evitar involucrarme, pero desde que fui a ver a Uranus por Ishtar, esa opción está descartada. Aruime Yaisa, ¿verdad? En cuanto escuchó eso, Finn comprendió al instante su dilema. Debió de haberle debido un favor a Uranus-sama, lo que le impidió negarse esta vez. Traer a Aruime Yaisa era necesario, se mire como se mire. El poder de Aruime es vital para nuestra familia. Incluso si tenía una deuda, el beneficio que su familia había obtenido de ella superaba con creces el costo. Aruime quizá no tuviera ninguna habilidad de combate, pero como apoyo, era excepcional. Cualquiera que supiera lo que podía hacer jamás la dejaría ir fácilmente. Loki, empieza desde el principio. ¿Qué está pasando? Finn ya se había preparado mentalmente.
Después de todo, si esto solo se trataba de resolver las consecuencias de la situación de Haruhime, incluso si las cosas se complicaban un poco, no estaría más allá de lo que él podría manejar. En realidad se trata de esa mujer con la que te encontraste. ¿Te refieres al que encontraron a Ice y Lefilla? La expresión de Finn se tornó seria al instante. No había visto a la mujer, pero por la descripción de Lefilla, supo que su fuerza estaba muy por encima del nivel 5. Torcer fácilmente el brazo de Ice y casi secuestrarla, ese tipo de poder no era ninguna broma. ¿La hemos identificado tan rápido? Sí, así de rápido. Alguien regresó a la familia con el feto joya, y una de sus manos. Si no fuera por esa niña, no habríamos descubierto su identidad tan rápido. Solo pensar en ese niño hablando con tanta suficiencia hizo que Loki se sintiera amargado. Realmente era un monstruo todoterreno. Crecía a un ritmo ridículo, era capaz de pelear muy por encima de su nivel, tenía una autoridad especial y poseía una movilidad absurda. Y por si fuera poco, sus orígenes también eran terroríficos. En comparación con él, Ice estaba completamente superado. Bello-kun. Un destello de sorpresa cruzó los ojos de Finn. Incluso ahora, no podía imaginar cómo Bello-kun, quien en apariencia se especializaba en magia, podía tomar un arma, usar técnicas especializadas y cortarle la mano a esa mujer en un ataque sorpresa. Su fuerza realmente me tomó por sorpresa. Incluso si fue un ataque sorpresa, es innegablemente poderoso. No se parece en nada al aventurero centrado en la magia que creía que era. Sus habilidades de combate claramente lo capacitan para enfrentarse a oponentes muy superiores a su nivel. Su magia, Finn, ya ni siquiera la llames magia, solo pensar en la magia que usó ese niño hizo que el rostro de Loki se contrajera incontrolablemente. Esa era la autoridad misma. Usó la autoridad para crear piedras rúnicas e incluso empezó a venderlas. En retrospectiva, Loki se arrepintió de no haber gastado más. La próxima vez, compraría todas las que pudiera. Ella se tranquilizó y volvió a encaminar la conversación. Se ha confirmado la identidad de la mujer. También sabemos exactamente qué es ese feto joya que recuperó el hijo de Ganesha. Y para nosotros, esto supone un desafío mortal. El enemigo, es un espíritu interrogación de apertura exclamación de cierre interrogación de cierre. Al mencionar espíritu, las pupilas de Finn se contrajeron bruscamente. Ni en sus peores sueños se había imaginado que el enemigo sería un espíritu. ¿Es por eso que la mujer no mató a Ash? ¿Intentaba llevársela? Sí. Eso es exactamente lo que el chico concluyó. Pero la forma en que descubrió que la verdadera forma del feto de joya era un espíritu, digamos que fue directa y brutal. Esclavizó directamente al feto producido en masa del espíritu y lo obligó a responder preguntas, algo completamente imposible en circunstancias normales. Pero con esa autoridad, lo logró. Simple y crudo, pero terriblemente efectivo. El verdadero cuerpo del espíritu aún se encuentra en las profundidades inexploradas de la mazmorra. Para nosotros, eso representa una amenaza enorme. Significa que nuestras futuras expediciones podrían acabar enfrentándose a criaturas tan peligrosas como ese espíritu. Y según el análisis del niño, se confirma que la verdadera forma del espíritu es LV8.